En un siglo sacudido por guerras mundiales, ideologías enfrentadas y profundos cambios culturales, emergió una figura que marcaría el rumbo espiritual y político del mundo moderno. Su nombre era Karol Wojtyła, pero la historia lo recordaría como San Juan Pablo II. Nacido en la pequeña ciudad de Wadowice, en una Polonia oprimida primero por el nazismo, pero luego por el comunismo. Fue un joven obrero, actor clandestino, amante de la literatura y sacerdote forjado en la resistencia. Aquellos años no solo templaron su carácter, sino que sembraron en él una fe inquebrantable y una sensibilidad única ante el sufrimiento humano. En 1978, sorprendiendo al mundo entero, el cónclave eligió por primera vez en más de 4 siglos a un papa no italiano. Aquel papa venido de lejos cambiaría el rostro del pontificado, carismático, políglota, incansable viajero y protagonista clave en la caída del telón de acero. Su firmeza frente al comunismo, su capacidad para convocar multitudes y su cercanía con los jóvenes le dieron una autoridad moral sin precedentes. Esta es la historia de un hombre cuya vida dejó huella en millones. Un papa que llevó esperanza, causó debate y nunca fue indiferente. Esta es la biografía de San Juan Pablo II, testigo de la historia, arquitecto de puentes y figura eterna de fe y caridad. Historias de Fe presenta la biografía de San Juan Pablo II. En el pequeño pueblo de Wadowice, cercano a Cracovia, en Polonia, nacería Karol Józef Wojtyła el 18 de mayo de 1920. Fue el menor de 3 hijos de Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska. La pareja había procreado a Edmund en 1906 y a Olga en 1914. Edmund creció y se convirtió en médico. Olga, por su parte, fallecería poco después de nacer. A los 9 años, Karol hizo la primera comunión, pero al poco tiempo su madre Emilia muere, probablemente debido a problemas renales y cardíacos. 3 años después, la desdicha vuelve a la vida de los Wojtyła, pues su hermano fallece víctima de la escarlatina contraída de un paciente. El deceso de Edmund significó para Karol un momento de mucho dolor. Privado de la presencia y los afectos de su madre, todas las atenciones eran para su padre y su querido hermano mayor. Los admiraba y eran su modelo a seguir. El señor Wojtyła había sido un suboficial del ejército, pero también un hombre sumamente religioso y disciplinado, y desde entonces se convirtió en el único apoyo del joven Karol. Educó a su hijo en la humildad, el estudio, la piedad y la fe. Padre e hijo solían rezar juntos de rodillas por las noches, y Karol participaba activamente en la vida religiosa local, colaborando como monaguillo en su parroquia. En la escuela primaria y secundaria fue un alumno brillante. Tenía facilidad para aprender distintos idiomas. De hecho, ya hablaba muy bien el alemán y el latín. Destacaba su actitud extrovertida y jovial, que le hizo ser muy estimado por sus compañeros y profesores. Tenía una curiosidad insaciable que le llevaba a ser un ávido lector y un don de servicio fuera de lo común. También era sorprendentemente atlético. Le gustaba jugar al fútbol, pero también esquiaba, nadaba y hacía excursiones. En su adolescencia, Karol sintió una profunda fascinación por el teatro. Participaba en obras escolares y parroquiales, y era un ávido lector que disfrutaba leyendo las obras de Fyodor Dostoyevsky y a poetas de su tierra. En 1938 terminó el bachillerato con honores, y con 18 años fue admitido en la Universidad Jagiellónica de Cracovia, la más antigua de Polonia y una de las más prestigiosas de Europa. Allí estudiaría filología polaca,
una carrera centrada en la literatura, la lengua y la cultura. Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. En septiembre de 1939, los nazis invadieron Polonia. Las universidades fueron cerradas y todos los profesores serían deportados a campos de concentración. Karol, con 19 años, se vio de pronto sin estudios y con mucha incertidumbre en un país ocupado. Para sobrevivir comenzó a trabajar en una cantera de piedra controlada por el nazismo. Era un trabajo físicamente agotador, cargando bloques de piedra caliza y empujando vagonetas. No obstante, ese empleo lo protegía de ser deportado a Alemania a trabajos y condiciones de vida aún peores. Vivió de cerca la brutalidad del régimen nazi. A pocos kilómetros de Wadowice estaba el campo de exterminio de Auschwitz, que simbolizaba el horror que él y su pueblo sufrían. Aún en esas circunstancias, y poniendo en riesgo su vida, Karol participaba en la resistencia cultural uniéndose al teatro rapsódico clandestino, donde junto a otros jóvenes recitaba textos patrióticos y religiosos para mantener viva la cultura polaca. Durante esos años forjó sólidas amistades y profundizó en la oración. Un sastre místico, Jan Tyranowski, le introdujo en la espiritualidad carmelita y los escritos de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila, dejando en él una huella espiritual profunda. En febrero de 1941 regresó a su casa después de su jornada laboral y encontró a su padre muerto. Había fallecido en la soledad, probablemente de un infarto. Tenía 63 años. El joven Wojtyła, con 21 años, quedó sin familia y en un país controlado por el terror. Pasó la noche en vela, arrodillado junto al cuerpo de su padre, rezando en silencio. Esa escena lo marcaría para siempre. Esa pérdida, aunque devastadora, fue el nacimiento espiritual del hombre que años después sería Juan Pablo II. Al año siguiente, en 1942, ingresó en el seminario clandestino de Cracovia, organizado por el arzobispo Adam Sapieha. Allí comenzó su formación sacerdotal en secreto, mientras seguía trabajando en la cantera durante el día. Cuando en 1945 terminó la guerra, Polonia pasó abruptamente de la ocupación nazi a la dominación comunista soviética. Esos nuevos tiempos no traían la libertad, sino un nuevo régimen totalitario ateo que recelaba de la Iglesia y que llenó de restricciones la religión. La vigilancia a los templos, las prohibiciones de asociaciones católicas y la persecución a clérigos estaban a la orden del día. El haber sobrevivido a dos totalitarismos como el nazismo y el estalinismo forjaron en Karol una conciencia clara del valor de la dignidad humana y la libertad religiosa. No obstante, y a pesar del régimen, la Iglesia Católica en Polonia nunca fue destruida, pues tenía una base popular muy fuerte y la fe cristiana era parte de la identidad nacional. Hombres valientes como el arzobispo Adam Sapieha, que había protegido a Karol durante la guerra, continuaron defendiendo la libertad religiosa, manteniendo abiertos los seminarios. Eso le permitió poder continuar sus estudios eclesiásticos legalmente después de 1945, aunque bajo estricta vigilancia del Estado. Fue ordenado sacerdote con 26 años a finales de 1946. Recién ordenado fue enviado a completar estudios superiores en Roma. De 1946 a 1948, residió en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, donde obtuvo el doctorado en teología. Regresó a Polonia en 1948
y sirvió como vicario parroquial en pueblos cercanos a Cracovia. Al mismo tiempo se dedicó a la atención de la juventud universitaria como capellán de estudiantes. En 1951 inició estudios académicos adicionales de filosofía y teología, culminando con una tesis doctoral en la Universidad Católica de la ciudad de Lublin en 1953. Gracias a su sólida formación, fue nombrado profesor de Teología Moral y Ética Social en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Universidad de Lublin, ganando prestigio como pensador personalista y cercano a la juventud. Para entonces, con 33 años, ya se vislumbraba su liderazgo dentro de la Iglesia polaca. El 4 de julio de 1958, el Papa Pío XII lo nombró obispo auxiliar de Cracovia, con 38 años de edad. Fue un obispo joven y muy cercano a los obreros, estudiantes y familias. Recorría su diócesis en bicicleta o esquiando y mantenía círculos de debate filosófico con académicos. El 13 de enero de 1964, el Papa Pablo VI lo designó arzobispo de Cracovia. 3 años después, el 26 de junio de 1967, el mismo Pablo VI lo nombró cardenal, siendo con 47 años, uno de los purpurados más jóvenes de la época. Durante todos esos cargos, Karol se enfrentó con valentía al régimen comunista polaco en materia religiosa. Desde 1967, estuvo liderando una campaña para construir una iglesia en Nowa Huta, un nuevo distrito industrial que las autoridades querían sin templos, logrando su aprobación 10 años después. Durante esa década celebró misas campales bajo la lluvia y apoyó a los fieles que defendieron una gran cruz erigida en el terreno. Su perseverancia dio un triunfo simbólico a la libertad religiosa sobre la imposición ideológica. Este tipo de resistencia pacífica, plantando cara al poder con firmeza pero sin violencia, caracterizó su estilo pastoral. Su prestigio internacional iba en ascenso por su profunda visión teológica unida a un trato humilde. El 16 de octubre de 1978, tras el sorpresivo fallecimiento de Juan Pablo I, quien había sido elegido apenas 33 días antes, el cardenal Karol Wojtyła fue elegido papa en el segundo cónclave de 1978. Adoptó el nombre de Juan Pablo II en honor a su antecesor inmediato y se convirtió, con 58 años de edad, en el papa más joven del siglo XX. Su elección supuso un hecho histórico, el primer papa no italiano en 455 años. La elección de un hombre de un país comunista sorprendió al mundo y llevó esperanza más allá de las fronteras de la Iglesia. En su misa de inicio pontifical pronunció unas palabras que se harían célebres: «No tengáis miedo», reflejando el espíritu con que encararía su papado. Su designación ocurrió en plena Guerra Fría y fue interpretada como un símbolo de esperanza, especialmente en la Europa del Este oprimida por el comunismo. Un hijo de Polonia, víctima de nazis y soviéticos, ascendía al trono de Pedro aportando una perspectiva fresca y una energía nueva. Desde el primer momento quedó claro que su pontificado sería dinámico y global. Así, Juan Pablo II inició uno de los pontificados más largos del último siglo, entre 1978 y 2005, y de mayor impacto internacional, caracterizado por un estilo carismático y que pronto lo haría una figura querida más allá de las fronteras de la Iglesia Católica. Su pontificado se caracterizó por un estilo dinámico, cercano y universal. Rompió protocolos tradicionales para acercarse físicamente a los fieles
eliminando entre otras cosas el uso de la antigua silla gestatoria papal, optando por moverse a pie entre la gente. Por sus incontables visitas pastorales fue apodado el Papa Peregrino. Durante su pontificado realizó viajes pastorales a 129 países diferentes en todos los continentes, llevando su mensaje de esperanza. Los papas en el pasado eran figuras estacionarias que gobernaban desde Roma y rara vez salían del Vaticano. El sumo pontífice no se concebía como una autoridad itinerante, sino espiritual, a la que los devotos venían, y no que fuese el Papa al encuentro de los fieles. Únicamente el Papa Pablo VI había salido de Roma durante su pontificado de 15 años, entre 1963 y 1978, en los que realizó 9 viajes internacionales, promoviendo la fe católica y abriendo el camino que Juan Pablo II recorrería con una energía sin precedentes. Visitó naciones de la órbita comunista durante la Guerra Fría y ejerció un rol visible en la escena geopolítica mundial, reuniéndose con multitud de líderes internacionales. Su pontificado coincidió con profundos cambios históricos, como la caída del comunismo en Europa del Este, en los cuales tuvo una influencia significativa. En el ámbito interno de la Iglesia dejó una huella indeleble. Impulsó un extenso magisterio, publicó 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas, abordando prácticamente todas las facetas doctrinales, pastorales, sociales y morales de la Iglesia. Ningún papa anterior había escrito tanto en tiempos modernos. Promulgó importantes documentos y reformas como el nuevo Código de Derecho Canónico para la Iglesia Latina, actualizó el Catecismo de la Iglesia Católica y convocó años jubilares y especiales para revitalizar la vida espiritual. Asimismo, instituyó en 1985 la Jornada Mundial de la Juventud, un evento global periódico que congrega a millones de jóvenes con el Papa, reflejando su particular atención a la juventud. Juan Pablo II también reforzó la identidad católica canonizando y beatificando a un número récord de fieles ejemplares. Proclamó 1.338 beatos y 482 santos de la Iglesia, superando la suma de los canonizados en los 5 siglos previos. Con estas proclamaciones buscó ofrecer modelos de santidad cercanos a las diversas culturas y épocas, destacando la llamada universal a la santidad para todos los cristianos. Fue un pontífice políglota que llegó a comunicarse en al menos 10 idiomas y que aprovechó los nuevos medios de comunicación, incluyendo el incipiente Internet, para difundir el mensaje del Evangelio. Su carisma personal, su firmeza doctrinal y su afán de diálogo hicieron que millones de personas, católicos y no católicos, pusieran en él su atención. Al final de su pontificado, Juan Pablo II había dejado una iglesia más presente en el mundo contemporáneo y abierta al diálogo, pero también firmemente arraigada en sus principios doctrinales. Defendió con firmeza la doctrina católica tradicional en materias controvertidas. Reiteró la imposibilidad de ordenar mujeres al sacerdocio. Mantuvo la disciplina del celibato sacerdotal en la Iglesia Latina. Promovió el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y rechazó aperturas en moral sexual que contravinieran la enseñanza recibida. Al mismo tiempo, dialogó con la ciencia y la cultura, llegando a pedir perdón en el año 2000 por los errores cometidos por hijos de la Iglesia en el pasado, como en el caso de Galileo o las guerras de religión, mostrando humildad y deseo de purificar la memoria histórica de la Iglesia.
En su enseñanza social condenó abiertamente el comunismo ateo por negar libertades fundamentales, pero igualmente criticó los excesos del consumismo capitalista, abogando siempre por la dignidad humana, los derechos humanos y la justicia social. Juan Pablo II se reunió con numerosos líderes mundiales durante su pontificado. Dichas reuniones no fueron meramente protocolares, sino que tuvieron un profundo impacto geopolítico y pastoral. Se veía a sí mismo como un peregrino del Evangelio, llevando un mensaje de fe, paz y derechos humanos a todos los rincones. Ante la ONU en 1979 y nuevamente en 1995, defendió la dignidad humana y la libertad religiosa. Su presencia carismática congregaba multitudes, a menudo millones en misas campales, y atraía la atención de medios globales, lo que le permitió proyectar una voz moral en cuestiones internacionales. En 1982 medió en el conflicto del Beagle entre Argentina y Chile, contribuyendo a evitar una guerra inminente entre ambas naciones. Asimismo, condenó la Guerra del Golfo en 1991. Abogó por soluciones pacíficas en conflictos como los de los Balcanes en los 90 y se opuso a la invasión de Irak en 2003. Como papa eslavo proveniente de Polonia, entendía íntimamente la opresión que los regímenes comunistas ejercían sobre los pueblos. Su viaje a Polonia en junio de 1979 tuvo un efecto electrizante. Millones de polacos acudieron a verlo y escucharlo proclamar mensajes espirituales que afirmaban la identidad cristiana de su nación. Cuando en 1980 emergió el movimiento sindical católico Solidaridad, liderado por Lech Walesa para la lucha por la libertad polaca, Juan Pablo II ya había abonado el terreno espiritual que lo sustentó. En 1989, cuando cayó el muro de Berlín y los regímenes comunistas de Europa Central y Oriental colapsaron, muchos señalaron la inspiración que supuso el Santo Padre para esos acontecimientos. Varios líderes importantes de la época, protagonistas de esos cambios políticos trascendentales, reconocieron la autoridad moral de Juan Pablo II para la integración pacífica de la gran mayoría de los países de Europa. En suma, su papel en el mundo trascendió lo estrictamente religioso, convirtiéndose en una conciencia ética global en las postrimerías del siglo XX. Representantes de las diversas corrientes del cristianismo, así como las demás religiones no cristianas, se unieron al Papa en Asís el 27 de octubre de 1986. Este gesto histórico mostró la voluntad de la Iglesia de promover la paz desde la cooperación interreligiosa, sin sincretismos, pero con profundo respeto mutuo. Esa convocatoria se repetiría en 2002 para pedir por la paz y la erradicación del terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre. El 13 de abril de 1986 visitó la sinagoga de Roma, siendo el primer papa en casi 2000 años en entrar en un templo judío. Allí, en un abrazo con el rabino jefe de Roma, se refirió a los judíos como nuestros hermanos mayores en la fe, reconociendo la raíz común judeo-cristiana. Bajo su liderazgo, la Santa Sede estableció relaciones diplomáticas formales con el Estado de Israel en 1994, un paso antes impensable, contribuyendo a una reconciliación histórica entre católicos y judíos. Cultivó también el diálogo con el Islam. En el año 2001, fue el primer pontífice en visitar un país de mayoría musulmana y entrar en una mezquita en Damasco, orando respetuosamente en la gran mezquita de los omeyas. Juan Pablo II estableció relaciones cordiales con muchos líderes islámicos y denunció cualquier identificación del Islam con la violencia, especialmente tras los conflictos que marcaron los años 90 y 2000.
Figuras como el líder budista Dalai Lama se reunieron en varias ocasiones con él, así como representantes hindúes, jainistas, sintoístas y sikhs. En el terreno para la unidad entre los cristianos, realizó varios viajes fraternales a los países de tradición ortodoxa y protestante, estableciendo comisiones de diálogo teológico, logrando una diversidad de acuerdos y el reconocimiento de algunos sacramentos mutuos. Gracias a su esfuerzo, la Iglesia Católica entró en el siglo XXI con relaciones más positivas que nunca con el resto del mundo religioso. Al morir Juan Pablo II, uno de los elogios más extendidos fue que nadie olvidará sus gestos de apertura y diálogo dirigidos a los representantes de las demás religiones. Ese es quizá uno de sus legados más luminosos. El 13 de mayo de 1981, la alegría de una multitud en la plaza de San Pedro se convirtió en horror. Juan Pablo II fue víctima de un grave atentado. Un hombre de Turquía de nombre Mehmet Ali Aaka le disparó a corta distancia mientras el Papa saludaba desde un vehículo descubierto. El Papa recibió balazos en el abdomen, la mano y el brazo, quedando gravemente herido. Fue trasladado con premura al Hospital Gemelli, donde gracias a una complicada operación quirúrgica y cuidados intensivos logró sobrevivir. El mundo entero contuvo el aliento durante su convalecencia. El Papa atribuyó su supervivencia a la intercesión de la Virgen María, ya que el atentado ocurrió precisamente en la festividad de Nuestra Señora de Fátima. Él mismo dijo: «Una mano disparó, pero otra mano guiaba la bala», refiriéndose a la mano maternal de la Virgen que desvió la trayectoria mortal. En signo de agradecimiento, al año siguiente viajó al santuario de Fátima en Portugal para dar gracias por haberle salvado la vida, y allí colocó la bala extraída de su cuerpo en la corona de la imagen de la Virgen de Fátima. Tras una larga recuperación, protagonizó un gesto extraordinario de perdón. En 1983 visitó en la cárcel a su agresor, conversó con él privadamente y públicamente declaró que lo perdonaba de corazón. Las imágenes del Papa abrazando al hombre que intentó matarlo dieron la vuelta al mundo, ofreciendo un poderoso testimonio de misericordia cristiana en acción. Este perdón influyó en la posterior decisión de las autoridades italianas de conceder el indulto a Mehmet Aaka en el año 2000. El atentado tuvo también consecuencias prácticas. A partir de entonces se reforzaron las medidas de seguridad papal. Surgió el famoso Papamóvil, un vehículo especial con cristales blindados para proteger al pontífice en sus desplazamientos entre la multitud. Juan Pablo II aceptó estas precauciones por prudencia, aunque continuó manteniendo su estilo cercano siempre que le era posible. De hecho, lejos de retraerse, redobló sus esfuerzos pastorales tras el atentado, sintiéndose, en sus propias palabras, como alguien a quien Dios le había otorgado una nueva vida para entregar a la Iglesia. Volvió a sus tareas con renovada energía y una dimensión añadida de sufrimiento ofrecido. En la década de 1990, Juan Pablo II comenzó a dar muestras de declive físico, por lo que tuvo que ser hospitalizado en varias oportunidades, aunque mantuvo intacta su lucidez y espíritu. En esa misma década se hizo evidente que padecía la enfermedad de Parkinson, debilitándolo hasta limitar severamente su movilidad y su capacidad de habla en los últimos años. Sin embargo, no escondía sus temblores ni su dificultad para hablar ante la gente, convirtiendo su propio sufrimiento en parte de su ministerio, dando ejemplo de cómo vivir la cruz con fe. Aún muy enfermo, continuó bendiciendo fieles desde la ventana y orando intensamente. A comienzos de 2005 su salud empeoró gravemente
y sufrió crisis respiratorias agudas, por lo que le tuvieron que hacer una traqueotomía que le impedía hablar. El mundo observaba con gran emoción cómo el anciano pontífice luchaba por comunicarse. En una imagen memorable en Pascua de 2005, intentó en vano pronunciar palabras desde el balcón, logrando solo dar una bendición silenciosa entre lágrimas. Finalmente, tras agotar todos los esfuerzos médicos, Juan Pablo II falleció en el Palacio Apostólico Vaticano la tarde del 2 de abril de 2005, a las 21:37 hora de Roma. Sus últimas palabras audibles, según sus asistentes, fueron: «Dejadme ir a la casa del Padre», reflejando su entrega final a Dios. Tenía 84 años de edad. Inmediatamente, la noticia de su muerte conmovió al planeta. Millones de personas, de todas las religiones y procedencias, expresaron su respeto y cariño por el Papa fallecido. Los funerales de Juan Pablo II se celebraron el 8 de abril de 2005 en la Plaza de San Pedro, presididos por el cardenal Ratzinger, quien pocas semanas después sería elegido Papa Benedicto XVI. Aquella misa exequial fue histórica por su asistencia masiva. Reyes, jefes de Estado y líderes religiosos de todo el mundo se unieron a unos 300.000 fieles presentes físicamente en Roma y a más de 1.000 millones que lo siguieron por televisión. En la homilía fúnebre, el cardenal Ratzinger trazó un emotivo perfil espiritual de Juan Pablo II, calificándolo de pastor según el corazón de Cristo y subrayando cómo el Papa, desde la ventana de la casa del Padre, nos bendeciría de nuevo. En la plaza resonó multitudinariamente el canto de Santo súbito, Santo ya, por parte de los fieles, que pedían que su querido Papa fuese declarado santo sin demora. Tras la ceremonia, sus restos fueron sepultados humildemente en las grutas vaticanas, bajo la misma Basílica de San Pedro, conforme a su voluntad. La escena de aquellos días evidenció el enorme afecto y veneración que Juan Pablo II había ganado en vida. Su deterioro físico jamás mermó su estatura moral y espiritual ante los ojos del mundo. Al contrario, su valentía en la enfermedad lo hizo aún más entrañable. Como escribieron medios de comunicación entonces, el Papa que enseñó al mundo a vivir, también le enseñó a sufrir y a morir con dignidad. Su muerte marcó el fin de una era para la Iglesia Católica, cerrando el intenso capítulo de finales del siglo XX que él protagonizó. De inmediato se comenzó a hablar de su elevación a los altares. El proceso oficial de canonización se inició de forma inusualmente rápida. Atendiendo a la petición unánime de los cardenales y al clamor de los fieles, su sucesor, el Papa Benedicto XVI, dispensó el periodo de espera de 5 años post-mortem para iniciar la causa. La curación inexplicable de la religiosa francesa Marie Simon-Pierre, de 46 años, quien a causa del mal de Parkinson casi no podía moverse en 2005, y la increíble recuperación de Floribet Mora, una mujer de 50 años de Costa Rica, que estaba al borde de la muerte debido a un aneurisma cerebral que sufrió en 2011, fueron los hechos revisados exhaustivamente por el Vaticano y otorgaron el reconocimiento a la intercesión milagrosa de Juan Pablo II. Así, Juan Pablo II fue canonizado el 27 de abril de 2014 por el Papa Francisco. En un acontecimiento sin precedentes, fueron proclamados santos 2 papas a la vez, Juan XXIII y Juan Pablo II, con la presencia en vida de 2 sumos pontífices, el Papa oficial Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI. A Juan Pablo II se le asignó el 22 de octubre para su memoria litúrgica, fecha que coincidía con el aniversario de la inauguración de su pontificado en 1978.
Juan Pablo II es particularmente recordado con cariño por las generaciones que crecieron durante su pontificado. Les dedicó tiempo y atenciones especiales, como la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que siguen realizándose periódicamente congregando a cientos de miles de chicos y chicas de todos los países. Él solía decirles: vosotros sois la esperanza de la Iglesia y del mundo. La llamada Generación Juan Pablo II se refiere a aquellos jóvenes de los 80 y 90, inspirados por su ejemplo, muchos de los cuales abrazaron la vida religiosa motivados por él. Hoy, en cada Jornada Mundial de la Juventud, se percibe la huella de Juan Pablo II, el autor de esa gran movilización que ha moldeado la pastoral juvenil contemporánea. Durante esos años, también salieron a la luz voces de detractores, siendo el tema de abusos sexuales en la Iglesia por mucho el punto más sensible y doloroso. A Juan Pablo II se le ha criticado por haber reaccionado con lentitud ante la dimensión del problema. Los primeros casos que se filtraron habían sido encubiertos por figuras influyentes en el Vaticano y que erróneamente gozaban de la confianza del Papa. Muchos historiadores sostienen que a Juan Pablo II se le ocultó la magnitud real de los casos y que confió demasiado en personas equivocadas que le hicieron creer que dichos casos eran campañas contra la Iglesia, orquestados por grupos radicales celosos del resurgimiento del catolicismo. Este tema afectó fuertemente la percepción pública de su legado después de su muerte. No obstante, el sentir mayoritario en la Iglesia y entre fieles fue claramente favorable, reconociendo la santidad personal de Juan Pablo II más allá de cualquier posible error humano en su gobierno. Con su canonización, la Iglesia propone a Juan Pablo II como modelo de vida cristiana. Su testimonio de oración, su amor a la Eucaristía, su devoción mariana y su fortaleza en la adversidad son rasgos que se destacan en su perfil espiritual. Muchos fieles lo invocan ahora como San Juan Pablo II en sus oraciones, pidiendo su intercesión. De hecho, hay ya varios informes de favores y gracias atribuidos a su intercesión alrededor del mundo, más allá de los milagros oficiales. Su fiesta litúrgica el 22 de octubre se celebra cada año en la Iglesia Universal, conmemorándose especialmente en Polonia y en comunidades que llevan su nombre. Tras su muerte, estatuas, plazas, calles, iglesias, escuelas y hospitales llevan su nombre en todo el mundo. Es una de las figuras históricas más admirada del siglo pasado. En conclusión, San Juan Pablo II dejó una marca indeleble como líder espiritual, constructor de puentes y defensor de la dignidad humana. Su legado se palpa en una iglesia más global y comunicativa, en el derrumbe de barreras ideológicas y en la inspiración que sigue brindando a millones de personas que ven en él un ejemplo de fe íntegra y coraje. El Papa Francisco lo ha llamado el gran misionero de la Iglesia. Benedicto XVI lo describió como un gigante de la fe, y para el pueblo, Juan Pablo II sigue siendo sencillamente el Papa que cambió el mundo y cuyo recuerdo permanece vivo en la historia reciente. Tal como proclamó la multitud en el día de su funeral, santo súbito, santo ya. Hoy la Iglesia lo honra en sus altares y la humanidad lo recuerda como un hombre santo que dedicó su vida a construir puentes de fe, esperanza y amor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz.